Y bueno, con respecto a la prueba de huecos, esta es otra prueba de independencia que lo que permite es comparar los números con el propósito de verificar el tamaño del hueco que existe entre sus ocurrencias consecutivas. Para esto necesitamos primero definir un intervalo que le vamos a llamar alfa y beta. De este intervalo, con nosotros vamos a poder, con ayuda de este intervalo, generar la secuencia de unos y ceros. Si el valor cae dentro del intervalo es 1, si cae fuera es un 0. Eso es lo que nos dice esta recurrencia que está aquí. Para que, por ejemplo, si estamos hablando de un alfa de 0.6 y un beta de 0.8, 0.76 cae dentro de ese rango, entonces es un 1. 0.62 cae dentro del rango, es 1. 0.05 no cae en el rango y es 0. Y así es como nos vamos con cada uno de los valores. El siguiente punto es entonces calcular el tamaño de los huecos. Si se dan cuenta, el tamaño de los huecos se tiene que calcular entre unos. Entonces ustedes pueden empezar a hacer el recorrido de su arreglo buscando la presencia de un 1, pero hacerlo no a partir de la, bueno, se tendría que ser a partir de la primera ocurrencia de un 1. A partir de ahí ustedes van y buscan qué es lo que sigue. Entonces empezamos con un contador en cero. Lo que sigue, es un 1. Entonces ahí imprimo el contador o ese sería el tamaño del hueco. No, pues que sigue otro cero. Entonces contabilizo un cero más y sería 1. Como en este caso, ¿no? Inicio mi contador en cero y busco qué sigue. Si sigue un 1, regreso al contador que es 0. Ahora me paso al siguiente bloque y reviso la siguiente posición. Comienzo otra vez mi contador en cero. ¿Qué sigue? Un 0, lo contabilizo. Que sigue otro 0, contabilizo en 2. Que sigue otro 0, lo contabilizo en 3. Que sigue otro 0, lo contabilizo en 4. Que sigue un 1. Ahí tomo el contador y lo guardo como el tamaño del hueco. Reinicio mi contador a 0 y me paso a buscar otra vez el siguiente 1. ¿Qué sigue? Un 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Otro 0, lo contabilizo. ¿Qué sigue? Un 1. Ya ahí me detengo. Entonces el contador que es 2, eso es el tamaño del hueco. Ya llegué al final, entonces ahí termino mi ciclo. Puede ser hasta un ciclo while, ¿no? Para que digas, cuando llegues al final, hasta ahí deja de contar. Y de esa manera ya tenemos los tamaños de los huecos, dependiendo del número de huecos que se hayan presentado. Como en este caso, en este ejemplo, tenemos 3 huecos. Yo lo que haría es que, por ejemplo, no sería lo mismo que me salgan 3 huecos, 3 tamaños de hueco y haga nada más una tabla del 1 al 5. Yo lo que haría es que, por ejemplo, si me salen 20 huecos o 20 huecos diferentes, haría una tabla por lo menos del 1 al 15 para decir acá al último que los que sean mayor o igual a 15 los contabilicen uno solo. ¿Por qué? Porque los huecos, mientras más grandes vayan siendo, menos frecuentes son. Y bueno, ya aquí en esta parte, ustedes ahora sí contabilizan. Tenemos un hueco de 0, uno de 4 y uno de 2. Y eso es lo que se está reportando aquí, ¿no? Un hueco de 0, uno de 2 y uno de 4. Y al final tenemos 3 huecos, es decir, la suma me tiene que dar 3. Para calcular la frecuencia esperada, tenemos esta fórmula que está arriba donde interviene el valor de alfa y beta. Siguiendo esta fórmula, y aquí en H hay que sustituirlo por el tamaño del hueco. Por ejemplo, el primero sería 0. Entonces todo esto se va a 0, pero al elevarlo a 0 nos va a quedar un tamaño diferente, ¿no? Y así con cada uno de los huecos, hasta que el último, como está abarcando del 5 en adelante, puede ser el 5, el 6 o el 7, yo les decía que ustedes hicieran la suma de todos estos primeros huecos y al 3 le restaran esa suma y lo que dé de diferencia, eso es el valor esperado del último hueco, del que es mayor o igual a 5. Y bueno, aquí ya viene la fórmula, ¿no? Para determinar. Y bueno, por último, calcular el estadístico, que es siguiendo la misma fórmula de chi cuadrada para después compararla con la de la tabla y entonces determinar si es menor o igual, podemos decir que si hay una independencia de los datos, caso contrario, es que no hay una independencia. Aquí ya viene un ejemplo más completo donde tenemos ahora ya 30 valores aleatorios. Se define un rango de 0.8 a 0.1 y con esos rangos, todos los que quedan dentro de ese rango son 1 y los que quedan fuera forman ceros. Y tenemos nuestra secuencia de unos y ceros donde ahora el siguiente paso es calcular la cantidad de huecos. Entonces les decía, a partir del primer valor, yo inicio mi contador en 0
y paso al siguiente valor. Si encuentro un 1, ese sería el tamaño de mi hueco, lo que lleve el contador, que sería 0. Que dejo que lleve 0 y lo vuelvo a iniciar en 0. Pregunto aquí, ¿es 1? No. Entonces sumo un 1, sumo un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llego aquí, en lugar de sumarlo como es 1, eso es lo que entrego como tamaño del hueco. Un 7. Inicio otra vez el contador en ceros y vuelvo a empezar buscando el siguiente 1. Aquí encuentro un 0, contabilizo un 1, paso al siguiente, me encuentro un 1, entonces el contador está en 1, ese es el tamaño del hueco, lo vuelvo a inicializar en 0 y así es como me voy llevando la cuenta del tamaño del hueco. Ya al final, con el tamaño del hueco y aplicando la fórmula de la chi cuadrada, se calcula los valores para cada hueco, se suma de acuerdo a la fórmula, sacamos el valor estadístico y lo comparamos contra el de la tabla. En este caso es menor, entonces se dice que son independientes o que no se puede rechazar la hipótesis de que los números sean independientes.